Yo lo mato. ¿Pasa algo? Me acaba de llegar una foto. ¿De Lucas? A mí también. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tienen esas caras? Ay, sí, ya, cuenten, escupe Lupe. Ay, no, esto es horrible. Debe de ser algo muy grave porque las dos están pálidas. Verde, de coraje. Lucas está celebrando su despedida de soltero. Ay, por eso está muy bien. Nosotras también estamos festejando. Ay, sí, no tiene nada de malo. Con una chava. No podemos permitir que esta extraña se quede con Lucas. No, para nada, ¿eh? Nuestro Lucas es de Vale. Claro. A ver. Déjame recordarte, ¿sí? Todo esto es un simulacro. La verdadera novia de Lucas soy yo. Pues novia, lo que se dice novia, no. Ay, por favor, ni te la creas. Tu boda es falsa, sí sabes, ¿no? Pero cuando haya una boda de verdad, la novia seré yo. ¡Wow! Esta música me pone, no sé, me pone como extraña. ¿No? ¿Y tú qué? ¿Cómo estás? Te puedo llamar Charlie, ¿no? Charlie, divino. ¡Qué rostro! ¡Qué rostro tan espectacular, tan bello! ¡Qué ojos! Y esa barba tan dura. Es como dura, fuerte. ¿Nunca has pensado en ser actor? No, yo no. Ay, es una lástima, porque con esas cosas que tienes allí tan hermosas, la cámara te amaría. No, yo me dedico a otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿bailame? No bailo. Bueno, sí, pero no. Es una lástima, podríamos bailar así, rico, los dos, tú y yo. ¡Wow! Por favor. Ahí. No. Pero pasen. Usted se viene conmigo. Venga para acá. Adelante, bienvenidas. Hola. Mi hermano siempre hace todo en grande. Y para mí no hay nada. No, pues es que yo le dije a Adriana que yo no me iba a meter en la relación de mi mamá y su papá. Pues ya están bastante grandes, ¿no? Yo le dije a mi papá que si llevaba a Eloísa a vivir a la casa, que yo me iba a ir. Y creo que fui un poco injusta. Pues sí, es que yo creo que no hay que estar chantajeando a los papás. Ellos nos dieron la vida. Hay que serles agradecidos, ¿sí o no? ¿Tú qué opinas? Pues, carnal, yo creo que mi mamá es la mejor mamá del mundo y que merece ser feliz. Pero yo los dejo platicar a gusto. Yo voy a arreglar algo en la cocina y después voy a cuidar a Tomás. Con permiso. Tu mamá es muy rara. Muy. No quiero que entiendas mal, pero esto de dejarte así, en mi casa y sin hablar con mi mamá, es algo muy extraño. Sí, ella es así. Quiere irse, no hay niñera, me trae acá. Pero qué padre que estés aquí. Así que tu mamá fue a la despedida de soltera de mi mamá, ¿no? Sí, no te ofendas, pero tu mamá está medio loca. ¿Casarse con Lucas Duarte? Aunque eso de mentiras. ¿Tú lo sabes todo? Sí. Imagínate que fuera de verdad. Mi mamá estaría hecha loca, haciendo escándalo por todas partes. Lucas Duarte es una desgracia para los dos, ¿no? Está bueno. Están en casa de Lucas. Afirmativo. Reconozco el lugar. ¿Y reconocen a la tipa esa? ¡No! ¡Ya está vestida de conejita! Yo no puedo permitir esto. Si la boda es de mentira, ¿de qué se está despidiendo? A ver, ¿de qué? Ay, sí, estoy de acuerdo contigo. Si no se casa, que no se despida. Claro. No, ni una palabra más. Yo voy ya para allí. Vale, también va para allá. Ay, yo también debo ir, no sé, chica. Amiga, por favor, tienes que ir para allá y defender lo tuyo. ¿Ay, defender qué? O sea, todo esto es una farsa. ¿Se les olvida? ¿Y tú? No sé por qué tan campante, ¿eh? ¿Yo estaré yendo para allá? Claro. ¡Claro! Carlos es su hermano, debe de estar ahí. ¿Carlos? ¡Mi Carlos! Ay, no. Ustedes sigan aquí perdiendo el tiempo. Yo voy ya para allá. Nosotros también. Vamos. Ven, chiquita. Gracias, ¿eh? Gracias. No. ¿Por dónde salgo? ¿Para allá? Vení, cariño. Gracias por haber venido. Pasa. ¿Qué querías hablar conmigo? Sí, quiero hablarte de Adriana. Adriana y yo nos vamos a casar. Lo sé. Me lo dijo tu papá ahora que me vino a ver. Y no sabes el gusto que me da, de verdad. Yo creo que tú eres el hombre ideal para mi hija. Con tu carita de niño bueno. Pero supongo que no me dijiste que viniera para felicitarme, ¿verdad? No,
Estás aquí para ayudarme. No querrás pintarme, ¿verdad? Sí, quítate la ropa. No es cierto, cariño. Lo que yo quiero es separar a Adriana de Diego definitivamente. Ay, era eso. No, por supuesto que sí. Es más, yo ya me estoy encargando de eso, por favor. Muy rico el café. Muchas gracias. Me tengo que ir, se me hizo tarde. ¿No se quiere quedar otro ratito? ¿Para qué? No, pues sí, ¿para qué, verdad? Tienes razón. Mejor me voy. Bueno, entonces dejamos así por la paz, ¿no? Lo de mi mamá y lo de su papá. Sí, Castro, yo creo que es mejor no mezclar lo nuestro con lo de ellos, ¿no? ¿Lo nuestro? Bueno, usted sabe a qué me refiero. Quise decir a los problemas que usted y yo hemos tenido. Bueno, es que usted y yo tuvimos más que problemas. Sí. Lo que pasa es que hay cosas que hay que dejar en el olvido. Sí, hay cosas que no se olvidan. Sí. Por el bien de nosotros es mejor mantenernos alejados. Sí, porque pues estar juntos es como peligroso, ¿no? En la empresa, solo cosas de trabajo. Solo cosas de trabajo. Está bien. Sí. ¿Interrumpo? No entiendo qué hacen aquí. Sí saben que pudieron haber tomado un taxi, ¿no? ¿Cómo un taxi? Son carísimos. Ay, además es absurdo. Vamos al mismo lugar. ¿Absurdo? Absurdo es que estén en mi auto. ¿Por qué tengo que ser yo la que las lleve a la casa de mi novio? A ver. Ay, qué poca solidaridad. Además te recuerdo que tu novio es mi futuro esposo. Ay, por favor, no seas ridícula. Si no fuera porque la novela corrió peligro, tú never te casarías con Lucas. Siquiera de mentira. Ay, por favor, yo fui la que lo dejó. ¡Ay, qué patética! ¡Ay, ya! No se peleen. Ya apúrate, antes de que sea demasiado tarde. ¿Y tú no que ibas a la despedida de la Vale? Ya se terminó. No estoy interrumpiendo, ¿sí? No, no. De hecho, yo solamente vine a hablar con Castro sobre nuestros padres, nada más. Sus papás. De hecho, justamente ahorita, Eloísa está yendo a casa de Lucas. Porque resulta que pensamos que tu papá está en garras de una señorita ahí de dudosa reputación. ¿Cómo? Ajá. O sea, lo que pasa es que hace cuenta que estábamos en la despedida de Vale, ¿no? Y en eso, pompas, que le llega a Salma y a Vale una foto de Lucas, acá bien divertidote, con una señorita de la vida galante. Imagínate tú. O sea, el desgraciado ahí, celebrando su última noche de soltero, qué descaro, de verdad. A ver, ¿Lucas se va a casar? ¿Tú vives adentro de una coladera o qué? ¿No te enteras de nada? No sabía eso. Es importante tener buena comunicación familiar. Tiene mala comunicación. Eso es una mala señal, Diego, la verdad. Bueno, el caso, pues es que nos alejamos mucho. Porque imagínate, Lucas acá bien divertidote con una chava peligrosa, ruda. ¿Y qué tiene que ver mi mamá con eso? Pues como que qué. Que obviamente el señor papá de la señorita, el señor Carlos Ubicer, ese pues también está ahí. Entonces, pues como que qué. ¿Y mi mamá fue para allá? Pues claro, a poner orden. Con Vale y Salma. Toda la flota. Porque acá entre nos, yo conozco bien a tu papá, ¿no? Y pues, es de los cuscos, de los peligrosos. Jessica. Yo le digo la verdad. Ay, qué rico. Hola, ¿me lo prestas? ¿Me lo prestas? Por favor, ven. Estoy bailando con la señorita. Pues sí, pero se trata es de compartir, de estar todos juntos. Open minds, open minds. No. Sí, ven, rápido, ven, por favor. No, ven. ya, no pelee, que yo me las llevo a todas, señorita. Sí, llévatela. Para allá, todas son mías. Esto es patético. Lucas es patético. Mira, you completes me. ¿Eh? Me completas. No me toquen. No, así no. Es que ustedes son muy bruscas y así se vuelve muy rudo. Es que de verdad, si hubiera traído a mi tigre. Vamos por allá. Eso es. No me toques. No me toquen. No, la cintura no. No, pues es que a mí cuando me mandaste ese mensaje de texto, pues yo no entendía nada de la despedida. De verdad, yo no entendí nada. Bueno, y no puedo creer que Lucas se case.
acá entre nos te voy a decir algo. Mira, yo soy muy discreta, pero te voy a decir. Es falso. El casamiento es falso. ¿Qué? Ah, sí, o sea, es como un simulacro. ¿Me entiendes? No es real. Nada más es para subir el rating de la novela. No, es una locura. Un delirio. Ay, ni tanto, ni tan delirio, ni tan nada. Porque esos sí se quieren de verdad, hombre. Tarde o temprano va a haber boda real. Boda no, así como el tuyo y el mío, mi amor. Ay, ya sé. Es que no cree en el matrimonio. Y lo entiendo. Pero oye, al estar embarazada yo, pues yo creo que cambian las cosas, ¿no? Es que dime tú si no. O sea, los bebés, los gemelitos, se merecen una familia así, bien puesta y que la lucha. Sí, van a ser 2, ¿tú crees? Estamos súper contentos. Muchas gracias. Yo abro. Ay, ojalá que ahora sí, venga algo para mí. Necesito algo para mí. Sí. ¡Llegó el tigre! Sí, ay, sí, el tigre. Ay, sí, que ya ha llegado. Sí.